Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con la segunda parte, como ya mencionaba en la previa anteriormente, del tema, en este caso, de la oración, visto de la Sagrada Escritura. En el encuentro anterior, en el video anterior también, podríamos decirlo así, estábamos viendo este tema, pero desde el Antiguo Testamento. El día de hoy lo veremos desde el Nuevo Testamento. Como en la vez anterior, este encuentro, este conversatorio, va a tener y vamos a recurrir a muchas citas bíblicas, por lo cual les sugiero tener Biblia en mano para que podamos interactuar un poco y buscar las citas que le haré mención a continuación. Hoy específicamente nos vamos a centrar en el Nuevo Testamento, pero no quiere decir que en algún momento vamos a, en este caso, regresar un poquito atrás, ya sea citando directamente o parafraseando un texto del Antiguo Testamento. Así que bueno, ya la invocación al Espíritu Santo, la invocación a San Miguel Arcángel para que nos asista, ya la hicimos antes de iniciar la grabación, pero es la misma, prácticamente la misma fórmula que utilizamos en la grabación, en el video anterior, en el encuentro anterior. Pasemos entonces al Nuevo Testamento. Como ya les comentaba en la clase anterior, no es clase, sino en el compartir anterior, habíamos hablado que en la vez anterior habíamos quedado con 9 puntos. En esta trataremos 12 puntos del Nuevo Testamento y uno de esos puntos, ya le hago el adelanto, será una carta o tarea, no carta, sino una tarea que quedará abierta para nosotros leer y reflexionar la misma. Las otras sí las meditaremos acá, habrán unos textos más largos, unos poquito más cortos y pues nada, entremos entonces en materia para que no se nos haga larga la noche y empezaremos tocando un punto importante. Pasaremos de los evangelios, algunas cartas apostólicas, pasaremos por el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este caso pasaremos primero por los evangelios y vamos a tocar en este caso una cita que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Y el título de este primer punto que trataremos es Jesús ora, la oración como relación filial. Entendamos esa relación filial, que es una relación no tanto como estrecha, sino más bien de esa compenetración, una relación de conocer a una persona, en este caso Cristo y el Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, y Cristo como la segunda persona de la Santísima Trinidad, se conocen en un grado sumo. ¿En qué me refiero con grado sumo? Que la compenetración entre ellos es filial, es algo que es más allá de lo que nosotros podríamos entender o comprender. Entonces, tocando este texto de Marcos, capítulo 1, versículo 35, entenderemos un poquito este título en este primer punto. Si alguien lo tiene en la Biblia, tiene Biblia en mano y lo puede encontrar el texto, nos lo puede compartir o lo puede leer. Ingrid lo tiene acá, Ingrid lo va a compartiéndolo. El subtítulo dice: sale a un lugar solitario para orar. De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí hacía oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta primera lectura que citamos el día de hoy nos recuerda que Cristo tenía una comunicación constante, no solo en este momento específico de la Sagrada Escritura, sino durante muchos momentos. Muchos sacerdotes comentan en su homilía que Cristo buscaba esa comunicación, siempre ese punto de unión con el Padre por medio de la oración. Eso queda impreso en la Sagrada Escritura, no solo como un signo de que Cristo era un Cristo orante, sino que también queda para nuestro propio ejemplo de Cristo hacia nosotros, con la idea que nosotros también busquemos al Señor en todo momento y en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier momento, no solo en nuestras dificultades, sino también en nuestras alegrías, en nuestras bonanzas, también podríamos decir, o en los momentos que realmente pareciera para el mundo que no necesitáramos, pero a nosotros necesitamos al Señor en todo momento. Y nuestro Señor Jesucristo lo hacía de esa forma. Siempre estaba orando, siempre estaba en ese modo de oración. Acá apunté otra traducción que dice: de madrugada, cuando todo estaba oscuro, se levantó y salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Si ven, en la mayoría de las lecturas, nuestro Señor Jesucristo
siempre oraba apartándose. Era como un recogimiento. Y hoy particularmente 17 de enero que grabamos y estamos aquí compartiendo todos juntos, es la fiesta de un santo que hizo eso mismo, que es la fiesta de San Antonio Abad. Este es uno de los padres de la vida monástica junto con San Benito. Él se retira en esa oración, se retira en ese, digamos así, ese autoexilio donde él buscaba ese encuentro con el Señor. No sé si la señora Noira levantó la mano o fue un clic ahí mal dado. Manda un mensaje en el chat. Ok. Entonces, ok, gracias por el comentario. Dice que la televisión de Andrés se escucha acá. Ok, continuamos acá entonces. Les comentaba un poquito con respecto al tema de San Antonio Abad. Ok, continuamos acá entonces. Les comentaba un poquito con respecto al tema de San Antonio Abad, que él también, buscando imitar a Cristo, se va y se retira un poco, en este caso, al desierto, para, para orar, para apartarse muchas veces. Y a veces nos toca así, nos toca hacer oración a veces en el interior, en ese apartarnos nosotros un momento y tomar ese momento de recogimiento y poder entonces tener ese encuentro con el Señor por medio de la oración. A veces puede ser una oración, como comentábamos la vez pasada, contemplativa, una oración meditativa, una oración vocal, una oración interna, o simplemente contemplar y escuchar qué tiene el Señor que decirnos en medio de una dificultad, en medio de un problema, o en medio de una alegría, o de una buena noticia, o de una buena bonanza, digámoslo así. Entonces, acá como apunte les tengo para compartir que dice: Jesús oraba no por necesidad, porque él no tenía necesidad de orar como tal, sino por comunión con el Padre. Esa comunión, esa comunicación constante. Entonces, en este caso, era la importancia de nuestro Señor de estar en esa comunicación constante, en ese hablar, en ese saber que él necesitaba hablar con su Padre y mantener esa comunión permanente. Continúo acá con la pequeña extracto que pude apuntar acá. Dice: aquí se revela que la oración cristiana es ante todo una relación filial, donde nosotros buscamos estar en esa comunión, aparte de estar en estado de gracia y todo lo demás, por medio de la oración, esa constante comunicación entre nosotros y Dios. Y esto es importante resaltarlo: la oración no es una técnica. A veces nosotros nos llenamos de tantas oraciones escritas. Son buenas, pero si no las meditamos, no las hacemos propias, al momento de hacerlas simplemente se vuelven fórmulas o técnicas que se vuelven, y está hasta cierto punto bien visto, en vanas repeticiones. Ahí sí hay que tener un poquito de cuidado, sino saber por qué hacemos las cosas, por qué las repetimos, y tener esa conciencia de que si nos apropiamos de la oración y la hacemos vida y contemplamos por lo menos una oración que está formulada, cualquiera que sea, el Padre Nuestro, el Ave María, tantas oraciones que hay dentro de la Iglesia Católica, hacerlas propias, hacerlas como ese sentir, no solo hacer repetición por repetir como si fueran fórmulas mágicas. ¿Se entiende? Pasemos al punto número 2. En este caso vamos a citar Lucas capítulo 3, versículo del 21 al 22. Lucas capítulo 3, versículo del 21 al 22. Y en este caso, este segundo punto, tenemos la oración de Jesús en el bautismo. La oración de Jesús en el bautismo. No sé si alguien la encuentra, tiene la disponibilidad de la Sagrada Escritura a mano y encuentra el texto, puede a bien leerlo. Es voluntario. Si no lo hacemos. Si no lo hacemos acá. Yo lo tengo. Ok. Y un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Mientras estaba en oración, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz: Tú eres mi Hijo,
Hoy te he dado la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto nos narra desde el Evangelio de Lucas el bautismo de nuestro Señor. Entendamos dos cosas aquí importantes. Una, Jesús no necesitaba bautismo como tal, pero Él cumplía la voluntad del Padre, que es algo que Él le declara directamente a Juan cuando le dice: yo no tengo que bautizarte a ti, tú tienes que bautizarme a mí. Yo no soy quien para bautizarte a ti, tú eres el Hijo de Dios. Y Él dice: pero tenemos que dar cumplimiento a lo que dice, lo que el Padre me ha enviado. Esto es parte de cumplir. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí se va a dar hasta cierto punto una especie de epifanía, una revelación, que era la señal esa. Se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa en él y habla Dios desde allá y manifiesta a todos que él era el Mesías, o sea, era el que estaba esperando. Pero me quiero centrar en este texto en particular, en el tema de la oración. Todo esto ocurría en conjunto mientras que Jesús oraba. ¿Por qué? Volvemos a resaltar el tema de la comunión. Muchos de nosotros a veces, y me pongo yo como ejemplo en primer lugar, vamos a comulgar. La comunión, formamos la fila, vamos a procesión a recibir al Señor. Pero a veces no nos silenciamos en ese momento. A veces no estamos ni siquiera en oración. A veces hacemos hasta vida pública. En medio viene una persona y tú la conoces y le dices, comienzan a hacerse muecas para que pasen adelante tuyo. O qué sé yo, comienzan a saludar a alguien o le das la mano a alguien. Y con el tiempo, por lo menos yo le puedo contar de mi experiencia, he aprendido algo. A veces la gente puede decir que uno puede ser en ese momento un poquito grosero. Pero lo que hago es que, por lo menos en mi caso, trato de poner mi mirada, mi vista en el crucificado. Cuando voy en ese momento. Me desentiendo de todo. Pero cuando ya siento que hay una persona delante mío, entonces me enfoco en quién voy a recibir. En este caso, a Jesús de Eucaristía. Asimismo, Jesús mantiene esa comunión, en este caso, con el Padre una vez más. En ese momento, Él oraba, buscaba esa comunión. Porque la oración hace ese vínculo de relación filial en el cual nosotros tenemos ese puente importante que nos comunicamos con el Padre, no solo para pedir, sino también para escuchar, para recibir un consejo o para que nos envíe el Espíritu Santo, así como bajó sobre él en el Jordán, con la idea de poder emprender esa misión, esa movida, a dónde quiere Dios llevarnos. Entonces traía este ejemplo de la Eucaristía porque a veces nos pasa. A veces no nos enfocamos, no estamos en oración en un momento que deberíamos estar en oración y guardar silencio y caminar a ese encuentro con el Cristo que nos da la vida, con nuestro Señor que se hace pan, que se esconde detrás de algo que parece nada, pero lo es todo. Aquí en los apuntes que tengo puse lo siguiente, aparte de esto. Clave sacramental, puse aquí. La oración acompaña el inicio de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo y se vincula a la manifestación trinitaria. Ahí vemos la presencia del Padre, del Hijo que está siendo bautizado y del Espíritu Santo que desciende en él como paloma. Y hay un detalle interesante, dice como paloma, no, o en forma de paloma, no dice era una paloma. Nosotros lo representamos así en muchas películas, ¿no? Porque queda la libertad artística del productor, pero realmente era algo que descendió en forma de o como una paloma, que era el animal que podíamos relacionar un poco más, pero no es que exactamente fue una paloma, ¿ok? Eso es un detalle importante mencionar ahí. Continúo. La Iglesia ve aquí el fundamento de la oración cristiana en el Espíritu Santo, y esa es una parte importante, ese gran desconocido, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Al nosotros orar, debemos recordar que necesitamos esa asistencia de ese Paráclito, que hablaremos un poquito de él un poquito más adelante, pero ahorita me lo estoy adelantando, que Él siempre ora por nosotros, como hablábamos en el encuentro anterior, con gemidos inenarrables, porque nosotros no sabemos pedir. Muchas veces no pedimos lo que nos conviene, sino que pedimos cosas que muchas veces van a mediano o largo plazo a apartarnos del camino del Señor. Así que debemos pedir también esa asistencia en nuestras oraciones y dejarnos en la voluntad de Dios. Pasemos al punto número 3.
El punto número 3, vamos a tener dos lecturas en este caso. Una, Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Capítulo 6. Ajá. Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Y Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué citas dos textos de la Sagrada Escritura? Porque en este punto número 3 vamos a hablar de cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar. Aquí es donde se introduce la oración del Padre Nuestro. Y está en estos dos textos. Está en Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13, y en Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Si alguien encuentra alguna de las dos, está en su libertad de poder leerla, si no, nosotros la podemos leer acá. Voy a leer la de Mateo. Ok. Vosotros rezad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. ¿Alguien tiene la de Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4? Yo, Ok. un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Le dijo: cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a Gloria ti, Señor Jesús. Tal vez nosotros conocíamos, y aquí hago un paréntesis, conocíamos que el Padre Nuestro es una oración bíblica porque fue la forma como nuestro Señor Jesucristo se la enseña a los apóstoles. Pero no conocía, tal vez algunos, no sé, tal vez algunos de nosotros aquí no conocía dónde estaban. Entonces, valoremos esto. Estas dos citas, son las dos citas que hay en la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13, y Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Aquí se encuentra en ambas lecturas se encuentra el desarrollo de este texto, en este caso el Padre Nuestro. Como ven, Lucas empieza con un poquito más de narrativa antes. Él se apartó a orar, los discípulos ven a orar a Cristo y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. En otro texto hablan un poquito más, donde dice: Maestro, enséñanos a orar como Juan el Bautista lo hacía con sus discípulos. Me parece que eso lo menciona antes Mateo, no estoy seguro, podrían corroborarlo si todavía tienen el apunte o el texto bíblico de Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Pero lo que me quiero quedar acá es que la oración del Padre Nuestro, aparte de ser una oración muy completa y la que nos deja nuestro Señor Jesucristo como modelo y como fórmula para hacer, son dos puntos importantes, nos enseña algunos puntos que quiero destacar acá. Es el centro de toda oración cristiana. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro es una oración filial, iniciando con Padre Nuestro. Es nuestro Padre. Y se hace nuestro Padre en plenitud cuando recibimos el sacramento del bautismo. Ahí se hace en plenitud. Mientras tanto, es como si fuera allí, pero todavía no estamos relacionados. Acá todos, gracias a Dios, todos los que estamos acá en este encuentro, estamos bautizados. Así que tenemos esa relación filial con el Padre a través de la oración, pero lo que da la apertura a esta oración con más fuerza es el sacramento, por lo menos del bautismo, que abre la puerta a los demás sacramentos. Eso es una primera instancia. La oración filial, en este caso, hablamos del Padre Nuestro, en ese reconocer a nosotros, a Dios, como nuestro Padre, y lo hacemos nuestro Padre. No hablamos Padre mío que estás en el cielo. ¿Por qué no hablamos así? Porque la oración se vuelve una oración eclesial, o sea, una oración en comunidad.
El Padre Nuestro, aunque nosotros lo podemos hacer de forma individual, al mismo tiempo nos comportamos como iglesia, aunque no estemos en el mismo espacio físico. Por eso es que el Padre Nuestro no se habla en singular, siempre es en plural. Padre Nuestro. Igual, así mismo nuestro Señor Jesucristo se lo manifestó, se lo compartió a los discípulos en ese momento. No le habló, Padre mío que estás en el cielo, no, Padre Nuestro, incluyéndose Él y los discípulos que estaban en formación y estaban caminando con Él en ese tiempo. Por eso hablamos de la... Mira, perdón, Manuel. No se preocupe, cuéntame. Disculpa. Estaba tratando de revisar en qué parte estaba Jesús en la de Mateo. Ajá. Pareciera que hay que echar hasta cuando estaba predicando las bienaventuranzas, o sea, en ese pasaje, porque desde las bienaventuranzas, desde que está en el capítulo 5, en el 5, es como una continuidad de cosas y consejos que él dio. Exacto. Entonces pareciera ser que fue en esos días que él estuvo dando el sermón de las bienaventuranzas. O sea, no hay un lugar específico, porque todos esos versículos hablan de diferentes cosas, de función de los discípulos, Cristo y la ley, quinto y sexto mandamiento, sobre el divorcio. Y entonces viene lo de la receta de intención en la limosna, y habla de varias cosas, y ahí está entonces lo de la oración. Claro. O sea, no hay un lugar específico en ese pasaje. En ese pasaje, por lo menos no en ese evangelio, el de Mateo. Exacto, en ese evangelio. Exacto. Gracias por el compartir y la aclaración, que es importante. Pero igual, independientemente de cuál sea el contexto en que se desarrolle, dos evangelistas, en este caso, que son los que tenemos en la Sagrada Escritura, dos ópticas, dos perspectivas diferentes, llegan a narrarnos esta parte de esta oración. O sea que es clave para el desarrollo de la cristiandad. Recordemos que los evangelios, y eso se lo comento por el tema de lo que estuvimos viendo el año pasado, del tema del curso básico de Biblia, se hablaba o se comentaba que en este caso los evangelios eran una narrativa que nacía desde una comunidad fundada particularmente por uno de esos apóstoles al cual se menciona. En el caso de Lucas, él investigó. Lucas nunca fue un observador de primer plano, por eso es que su detalle es diferente al de Mateo, y la forma también de redactar su evangelio es diferente. Entonces, teniendo en cuenta esas observaciones, lo importante que quiero destacar acá es que ambos evangelistas, desde su óptica, llegan a resaltar esta oración. Entonces, esta oración fue de una alta importancia para las comunidades nacientes cristianas, y así se ha mantenido a tal punto que se mantiene dentro de la liturgia. La liturgia tiene, dentro de su estructura, tiene el Padre Nuestro, digámoslo así, insertado en un momento crucial. Entonces se ve la relación filial del Padre Nuestro, se ve la parte eclesial, siempre la decimos en plural, nunca en singular. Y otra parte es la escatología dentro de la oración. En este caso, el tema escatológico en esta oración aparece en muchos puntos. Líbranos del malo. Pedimos esa parte al final importante, o líbranos del mal. ¿Por qué? Porque siempre estamos expuestos. Y esa parte se ve en mayor forma, o sea, en mayor presencia al final de nuestra vida. Y eso nos va a tocar a cada uno de nosotros en mayor o menor medida. Por eso es que la vida en general es como una gran preparación. Yo lo veo así, en mi opinión personal. Es una gran preparación caminando con el Señor todo el tiempo de la mano. Porque llegará ese momento de esa gran prueba donde nosotros tenemos que decir sí o no. Porque incluso, y eso me trae a una frase que decía una tía mía, decía, en la puerta del horno se quema el pan. ¿Y por qué traigo esa frase? Porque hay unas personas que en la iglesia, y no sé si han escuchado la historia del fundador de los cartujos. Es una historia bastante interesante, voy a resumirla así bastante breve, pero fue que el fundador no fue el que falleció y a que todo el mundo fue a ver que murió, sino fue la persona que estuvo de parte de uno de los seguidores de él, un discípulo, digámoslo así, que lo vio y se enfrentó con esa realidad. Se enfrentó con la realidad que él mismo muerto se levantó y dijo que él había sido condenado. Y todo el mundo pensaba que él era un santo y que había muerto en santidad.
Entonces, reduciendo mucho la historia, porque esta historia da para contar mucho y a profundizar en esto, siempre estamos expuestos. Nadie sabe si en el momento de nosotros estar en ese momento de debilidad, nosotros reneguemos de Dios. Y ahí debemos tener esa fuerza y traer esa fuerza y esos recuerdos de los momentos donde teníamos, ¿cuál era la palabrita? A mí se me escapa esa palabra. De la gracia, o el momento cuando estábamos, voy a decir bendecidos, pues por usar una palabra, no es la mejor frase, pero sí se entiende, y que no estemos en ese momento de desolación, que sea el momento de la muerte, de ese medio de una enfermedad, ya terminando nuestra vida, sino que recurramos al Señor a pedirle ese auxilio en ese momento, porque ahí podemos decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? Por eso digo, la vida es una gran preparación, es como si fuera un gran gimnasio espiritual. Nos va preparando con esos altibajos para esa batalla final, que ahí todos los santos estarán pidiendo por cada uno de nosotros en ese momento, para que mantengamos la fe. Ya falta poco, nos vas a ver, falta un instante. Por eso es que en el Padre Nuestro pedimos al final, y líbranos del mal, y líbranos del malo, y líbranos de todo mal. Para que mantengamos eso, que se dice en muchas oraciones, la perseverancia final. Aquí quiero citar, para finalizar este punto número 3, el Catecismo de la Iglesia Católica. En este caso, el Catecismo de la Iglesia Católica, me parece que era numeral 2761. Si lo tienes allá, creo que lo apunté bien, pero no lo apunto bien, ahora no lo verifiqué. Numeral 2761, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2761. Sabemos que no todos tienen catecismo full, lo pueden buscar en internet desde el teléfono y buscan así, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2761 o 2761. Dice, como título o subtítulo, dice, resumen de todo el Evangelio. La oración del Señor o dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio. Cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió, pedid y se os dará. Lucas 11:9. Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Eso que acabamos de escuchar está dentro del catecismo. Podríamos decir que es la voz del magisterio. Es lo que siempre la Iglesia ha creído y lo que ha enseñado. Algunos de nosotros podemos conocer el catecismo de la Iglesia Católica, otros sabemos de su existencia, pero no le tomamos ese aprecio. Pero el catecismo de la Iglesia Católica es una gran herramienta que la Iglesia pone para saber y entender claramente el desarrollo de la sana doctrina desde la Escritura y la Sagrada Tradición. Solamente les compartí esto para que lo tuviéramos presente. Pasemos entonces al punto número 4. Y en este caso vamos a citar Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 13. Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 13. Y esto va muy amarrado con lo que indicábamos en el catecismo, que nos citaba en el versículo 9 del mismo capítulo 11 de Lucas. Si alguien tiene el texto, lo puede leer. Si tienen el texto, ¿no? Si quieren. Detalle interesante, el título que tengo acá puesto es La oración perseverante y confiada. Yo lo leo. ¿Tú lo lees? Ok. Como subtítulo dice, eficacia de la oración. Y les dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo y acuda a él a medianoche y le diga, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío me ha llegado de viaje y no tengo que ofrecerle? Le responderá desde dentro, no me molestes, ya está cerrada la puerta. Los míos y yo estamos acostados. ¿No puedo levantarme a dártelos? Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su impertinencia se levantará para darle cuanto necesite. Así pues, yo os digo, pedid y se os dará,
Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de entre vosotros, si un hijo suyo le pide un pez, en lugar de un pez le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es mancomunado y es como la continuación del que tocábamos en el punto anterior, en el punto número 3, y habla del tema ese que también mencionó el Catecismo de la Iglesia Católica, la cita del numeral 2761. Y en este caso hablamos de esa persistencia en la oración. No desfallezcamos, la oración nos hace esa comunión con el Padre, nos permite tener esa relación filial, ese diálogo, el cual muchas veces nosotros nos vemos más bendecidos por ese diálogo que lo que nosotros pedimos realmente. Entonces, es una oportunidad. Pero aparte de pedir, está saber pedir bien. Eso lo veremos un poquito más adelante. Pero me quiero quedar acá en esa perseverancia en la oración. A veces nosotros somos muy dados a orar 2 o 3 veces por una intención, pero sucede muchas veces sucede que la oración que nosotros hacemos, a veces 2 o 3 veces no vemos nada que pasa y ya, bueno, no tengo que cambiar la fórmula, tengo que usar otro, o tengo que hacer X novena, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o rezar a tal santo. Pero la oración, como dice nuestro Señor Jesucristo, debe ser perseverante. Perseveren en la oración. Aprendamos a pedir, aprendamos a saber qué nos conviene. Y una de las cosas que le doy como un dato es a aceptar la voluntad del Señor. Saber que Él busca en todo momento y en todo lugar santificarnos, que Él busca nuestro bien. En donde nosotros vemos algo que puede ser negativo, el Señor ve una ganancia. Y esa ganancia que ganemos alguna virtud, alguna gracia, algo que nos permita a nosotros avanzar en el camino de la fe. Acá voy a compartir los apuntes que tengo con respecto a este texto. Aquí hice una mención: pedid y se os dará. Nuestra oración persistente puede que abra puertas en personas, habrá puertas en oportunidades, habrá puertas en nuestra propia conversión y en nuestra propia santificación. A veces nosotros nos limitamos en pedir por nosotros, pero no pedimos por el otro. No pedimos por su conversión, por su salud, no solo física, sino también espiritual. Pero la oración tiene que ser constante y permanente. Eso es muy importante. Hoy en día le damos poco valor a las oraciones, y más porque nosotros como católicos tenemos muchas oraciones ya formuladas y nos quedamos con la fórmula, pero no las vivimos, no las internalizamos, no las meditamos ni siquiera. Y no hacemos vida esas oraciones, que a veces muchos son de santos, otros son de grandes teólogos, grandes sacerdotes, grandes papas que aportaron a lo largo de los siglos esa riqueza espiritual que nos permite a nosotros, que cuando no tenemos palabras para orar, utilizarlas a nuestro beneficio, pero internalizándolas, pidiendo algo, pidiendo una sanación, pidiendo una liberación, pidiendo un auxilio, pidiendo una conversión para nosotros y para los demás. Eso también es importante. La oración de agradecimiento. Nosotros somos muy buenos, y vuelvo y repito, miren cómo caí yo hoy, y algo que ya mencioné en el video anterior, en el encuentro anterior, eso. Somos muy dados a pedir, pero nunca somos agradecidos. Y nuestra oración debe empezar con una acción de gracia y reconocernos que sin Dios no somos nada. Nuestra oración debe ir complementada con ciertos factores que voy a traérselo un poquito más ordenados para otras partes que veremos con respecto al tema de la oración, pero siempre debe haber esa acción de gracia. Dar esa acción de gracia al Señor por el día, por tener trabajo, por tener salud, por tener las cosas que tenemos. Porque a veces la damos por sentada y comenzamos a pedir más. Pero ese más nos conviene para nuestra salvación, nos conviene para nuestra santificación. Y ahí es cuando el Señor hace silencio y simplemente espera que nosotros sepamos pedir lo que nos conviene.
pasemos acá el tema de los apuntes que le comenté. Puedo compartirles acá. La clave espiritual de este texto de Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 13 es: la oración no es mágica. Eso es importantísimo. No se trata de que yo voy a repetir, pedir, y que el Señor se va a cansar en algún momento y me va a dar, me va a conceder eso porque ya se cansó. Bueno, ten esto como cuando uno es papá o es mamá y su hijo se lo pide: mamá, quiero una muñeca, papá, quiero un carrito, mamá, y se la pasan hasta que uno dice: hey, ten el juguete. No, porque el Señor es infinito. Entendiendo eso, Él nunca se cansará, aunque nosotros estemos pidiendo mal. O sea, Él no va a ceder en ese sentido. Él va a ceder siempre y cuando sea para nuestra salvación. Ahí es donde cede el Señor en una oración, ¿cómo se llama esto? En una oración insistente. Si la salud que nosotros podemos pedir para nosotros, para una persona, pedimos oración todos los días por él, debemos dejar que el Señor trabaje, porque a veces la salud no solo es física, sino también espiritual. Hay una conversión. Ahí es donde interviene el Espíritu Santo y dice: Él quiere orar por la salud de fulano, pero yo ante ustedes pongo que Él también quiere pedir por la conversión de esa persona. Ahí es donde el Espíritu Santo sale como ese paráclito. Lo pongo un poco medio sencillo y un poco infantil para que se entienda algo que de repente, para hasta mí mismo, es algo un poco complejo de entender, porque es como el actuar de estas tres personas divinas, que es un solo Dios, hay esa interacción. Pero entendiéndolo más o menos con esa pequeña analogía, podemos ver eso. Ahí es donde el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos inenarrables, porque nosotros podemos pedir: yo oro por la salud de fulano, yo oro por la salud de fulano, y el Espíritu Santo dice: y también por su salvación, y también por su salvación. O sea, va con esa vuelta. O cuando pedimos a un santo o a la Santísima Virgen, uno hace una novena a la Santísima Virgen, o ofrece rosario por la salud de una persona, y uno pide: ay, que vamos a ofrecer este rosario porque fulano, mengano, sultano están enfermos y están... Ok, si se escucha esa oración, toda oración es escuchada, pero hay una parte clave. Ahí la Santísima Virgen toma estas oraciones y la embellece. ¿Cómo la embellece? Pidiendo por la conversión y la santidad de estos enfermos. ¿Se entiende? Porque el deseo de Dios es que todos nos salvemos, y para todos salvarnos debemos ser santos como nuestro Señor Jesucristo y el Padre son santos. Ahí viene la clave. Continuamos. La oración no es magia, sino confianza. Por eso es que habla de una oración perseverante, porque confiamos en que el Señor en algún momento responderá nuestra oración, nuestra súplica, nuestra petición. Y es una confianza perseverante. El Padre responde siempre dando el Espíritu Santo a ese paráclito que viene y toma nuestra oración si la hacemos mal. Y, oye, realmente la oración de Él es esto. No, o sea, si esto más esto, o lo complementa, digámoslo así. Aun cuando no concede lo pedido como se espera. Y eso es algo muy importante. A veces yo pido la sanidad de una persona. Pongo el ejemplo porque nosotros siempre, cuando pedimos por otra persona, o por nosotros mismos, pedimos una sanidad por nosotros. Tenemos una enfermedad, algo complicado. Señor, quítame esta enfermedad, quítame esto que estoy padeciendo. Y a veces no es uno piensa que va a ocurrir un milagro así. En la mañana me levanté y, como el cojo de Camándula. Es un ejemplo. Él se desatendió. Él trabajaba en la iglesia. Yo no sé si han escuchado el relato, alguno tal vez sí lo haya escuchado. Él era una persona que no tenía una pierna. Perdió una pierna en un accidente. Y él siempre iba a la iglesia y pedía a la Santísima Virgen que lo ayudara y todo esto. En medio de esto, el milagro no se da como él quería. Porque él seguía pidiendo, pero este milagro se da. De repente él pensaba que, bueno, el milagro será que si llega una muleta, qué sé yo. Pero lo que le llegó fue algo mucho más allá de lo que él quería. En la noche se acostó a dormir, cansado de trabajar, de ir a la iglesia, regresó, se acostó a dormir. Y en medio de la noche pegó un grito con la casa llena. Y todo el mundo fue a ver y el hombre tenía la pierna de nuevo. Ahora, vuelvo y repito, no nos quedemos tanto en la magnificencia del milagro, sino que este era un hombre de fe que perseveraba en la oración y en el servicio, independientemente de su discapacidad. Aquí es donde entra la clave. Él era perseverante, por eso traía el ejemplo de este señor, en eso. Y este es un milagro que está documentado a tal punto que fue, ¿cómo se llama esto? Notariado múltiples veces porque, oye, era la pierna del hombre, no era una pierna nueva, era su pierna, claro, obviamente nueva, pero lo que quiero decir que era su pierna que también tenía el mismo lunar en el mismo lugar, todo era coincidía.
Y es un hombre que estaba muchos años que perdió su pierna. ¿Cómo va a aparecer ese milagro? ¿Me entienden? A veces no es la forma como nosotros pedimos. A veces nosotros podemos pedir sanidad para nosotros. Pero el Señor dice, mira, la sanidad te la va a dar poco a poco. No a la velocidad como ocurrió este milagro. Sino vamos poquito a poquito porque yo quiero que tú ganes gracias para que tú vengas a mi encuentro. Nosotros nos encontremos, nos veamos cara a cara. Eso es lo que la iglesia llama la visión beatífica, que es la vista del Señor cara a cara. ¿Y cómo podemos verlo cara a cara? Si tenemos la santidad necesaria para entrar en la presencia del Señor. Entonces esforcémonos por entrar por la puerta estrecha y seamos perseverantes en la oración. ¿Se entiende? ¿Ibas a comentar algo? En ese caso, lo que contaste, la historia antes de, del que dijiste antes, que, Ajá, del cojo de cama. no, el Ajá. que se levantó, que estaba muerto, Ajá. ese, si no me equivoco, también es documentado. Sí, porque eso está documentado, porque eso fue algo Los que... Cartujos. Exacto, los Los cartujos, cartujos. ese trajo obispos, porque primero fue el párroco. Hubieron varios instantes en eso. Primero fue el párroco, después llegó el obispo local y se trajeron obispos de otras regiones que constataron, Ya después fueron médicos, fueron prensa. médicos y todo, exacto, a ver lo que estaba pasando en medio de eso. Bueno, lo más seguro que mañana trataré de recordar estas historias para mandárselas, porque a veces hay cosas que la iglesia tiene que nosotros nunca hemos escuchado y que son muy sorprendentes y que también nos deben dejar siempre una enseñanza, ¿no? Ujú. Exacto. Pero recordemos, la oración no solo debe ser perseverante, no tanto confiado de que el Señor va a hacerme caso, sino como, Señor, yo te pido esto, pero si es tu voluntad, que se haga como tú quieres. Pero yo te pido esto. O sea, de antemano yo te puedo pedir, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese texto lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay un texto bíblico para eso. Pasamos entonces ahora al punto número 5, la oración de intercesión de Jesús. Vamos a buscar Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 32. Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 32. Si alguien lo tiene o lo encuentra, puede a bien leerlo, si no también nosotros lo podemos leer desde acá. Yo lo leo. Sí. El subtítulo dice: Jesús predice las negaciones de San Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto vuelve, y como estamos dentro de los evangelios, el protagonista central de los evangelios es Cristo. La Biblia en sí, en su conjunto, el protagonista central es Cristo. Pero el evangelio se resalta de una forma muy particular. En este caso vemos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo en esa oración de intercesión. Él estando en medio de nosotros al Padre, rogándole al Padre, ¿por qué? Para que Pedro se mantuviera perseverante. ¿Por qué? Porque el enemigo, en este caso Satanás, le había pedido permiso a Jesús. Y miren, esto es interesante, ¿eh? Le pide permiso a Jesús para zarandearlo. ¿Qué significa zarandearlo? Agitarlo, estremecerlo, tentarlo, ponerlo a prueba. Y ahí vemos una parte interesante. Nada en nuestra vida escapa de la mano de Dios. Incluso las mismas tentaciones. Porque el enemigo tiene que pedirle. No es que el enemigo pasa por encima de Dios y te tienta por acá abajo como si fuera, qué sé yo, un ladrón o una cosa así, toda escondida. No. Él igual tiene que pasar y decirle al Señor, yo puedo tentar a este hombre. Y así pasa. Otro ejemplo bíblico, todo el libro de Job. El libro de Job inicia diciendo, más o menos, si no me falla la memoria, voy a parafrasearlo porque puede ser el primer capítulo, el segundo, pero más o menos algo así, que en ese desarrollo Dios estaba, ahí llega el enemigo y le dice, oye, ese siervo, pongámosle la palabra siervo o él, en el caso Job, tú, Siervo tuyo. el siervo tuyo, Job, él te adora porque tú le has dado
fincas, le has dado ganado, le has dado una posición, le has dado un nombre, tiene hijos, tiene esposa, tiene todas las comodidades. Yo te apuesto que si tú me dejas a mí quitarle todo eso, él te va a, ¿cómo se llama esto? Te va a dar la espalda y te va a maldecir, en pocas palabras. Y yo le dice, mira, haz todo lo que tú quieras, pero no le puedes quitar la vida a eso. Y de ahí nace toda la narrativa del libro de Job. Básicamente es todo eso, el desarrollo de eso, de ese hombre perderlo todo, caer en la miseria y todo. Pero en medio de su oración, aunque incluso mucho de las oraciones eran como reclamos a Dios, él no perdía la fe y se mantenía firme en una oración perseverante. Este mismo ejemplo, centrándome específicamente en la parte de que Dios le pide para tentar a Job, pasó así mismo en el caso de Pedro y Jesús. El enemigo llega, en este caso Satanás llega y le dice a Jesús, te pido permiso para zarandear a Pedro. Y en efecto fue así. Pasaron muchas cosas después en el desarrollo del Evangelio de Lucas, como la negación de 3 veces de Pedro, como antes de eso que él decía, yo no soy digno de que tú me limpies los pies, sino que yo te debo limpiar los pies a ti. Y tantas otras frases de los relatos del Evangelio que aparecen y que creo que nos dan la muestra de que Pedro no fue zarandeado una vez, ni un instante, fue múltiples veces. Es más, tanto fue así que si recordamos, hay un pasaje también que dice que Jesús dice, no, yo tengo que ir porque me van a arrestar y todo esto. Y él dice, jamás, Señor, yo voy a defenderte y no sé qué, nadie te puede matar. Estoy parafraseándolo mucho, ¿ok? Pero quiero que entiendan el punto. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. No era porque Pedro era Satanás, sino por su forma de actuar. El que estaba, en este caso, aportando, no era cosa de él. Él quería hacer algo bueno, pero en medio de eso algo bueno estaba impidiendo la labor, la voluntad de Dios. Por eso es que nuestra oración también tiene que ir en eso. Pidamos, pero dejemos todo a la voluntad de Dios, que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y pidamos la intercesión también de la Santísima Virgen María. Pidamos la intercesión de algún santo que le tengamos devoción, porque ellos son amigos que la Iglesia nos ha puesto y nos ha señalado, ellos están en la presencia de Dios. Y la Iglesia, con ese poder que Cristo le da, que la faculta a ella para hacer eso, nos dice, este fulano, mengano, vamos a poner nombres más propios, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Antonio Abad, San Benito, Santa Teresa de Jesús, San Martín de Porres, son esos faroles que te pueden ayudar. Tú puedes pedir en oración su intercesión para que nos asista, para que los asista en cualquier necesidad que tengamos. Continúa acá. Entonces, esa parte de la intercesión es importante. Dice acá, señalé aquí, puse como nota, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y así los santos también. Si nosotros tenemos un santo de devoción y le pedimos al santo, mira, ora por mí para que yo no desfallezca en medio de esta dificultad, de este problema, o no desfallezca cuando estoy en buena condición, tengo dinero, tengo riqueza, porque nosotros nos olvidamos de pedir eso, porque el dinero también nos puede apartar, nos puede seducir. Estar en una buena situación diciendo, ya para qué voy tanto a la iglesia si ya estoy bien, estoy sano, estoy curado. Nos puede apartar. Pidamos, en este caso, en oración, también eso, para que no desfallezcamos la fe, no solo en la parte mala, sino también en las partes cuando estamos en paz, estamos bien de salud, de dinero, etc. La dimensión eclesial de esta oración, es decir, de esta frase, o en este caso de esta lectura, este pasaje que leímos de Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32, dice, Cristo ora por Pedro. Aquí se fundamenta la oración de intercesión y el misterio pastoral. En este caso, esa oración que Jesús dice, oren los unos por los otros. Y Él lo ve y Él lo hace, tal cual como buen maestro nos enseña que también nosotros debemos orar los unos por los otros. Que nuestra oración no sea un yoísmo, sino que sea una oración en comunidad, no solo grupo, sino que cuando estemos en nuestra soledad, en nuestro momento de recogimiento, en nuestro momento de oración privada, recordemos que no estamos solos, sino que hay gente que también depende de nuestra oración. Esos pertenecen a lo que son las obras las obras de misericordia espirituales. Continuamos. Dice acá, Jesús sigue intercediendo hoy.
Y pongo acá en mis anotaciones confrontar Hebreos capítulo 7, versículo 25. Vamos a leerlo rápidamente ese pasaje brevemente. El libro de Hebreos capítulo 7, versículo 25. Si alguien lo encuentra, puede leerlo si gusta. Yo lo encontré. Voy a leer. Vale. Y vamos avanzando. Por eso puede también salvar perfectamente a los que se acercan a Dios a través de Él, ya que vive siempre para interceder por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay una parte interesante en ese texto. ¿Puedes repetirlo el principio cuando él dice que nos puedes, creo que dice algo de salvarnos? ¿Puedes repetir esa parte exactamente? Por eso puede también salvar perfectamente a los que se acercan a Dios a través de Él, ya que vive siempre para interceder por nosotros. ¿Por qué hacía mención en esto? Porque a veces uno ve a Cristo como, forma parte de la Santísima Trinidad y cómo Él intercede por nosotros. Hace un tiempo yo tuve una conversación con una persona y la persona me decía, pero ¿por qué Jesús no viene ya? ¿Qué está esperando? Y al principio no sabía cómo podía reaccionar cuando yo le dijera lo que tenía en mi mente, pero yo se los voy a compartir a ustedes. Y lo que me vino a la mente es que este es el momento de la misericordia. Lo que hemos vivido desde que Cristo sube a los cielos a preparar una morada es esa intercesión para salvarnos. Y nos da esa oportunidad de reconciliarnos con el Padre por medio del sacramento de la confesión. Nos da la oportunidad de vivir en estado de gracia, en esa comunión, esa relación filial que antes de Cristo no se daba de la misma forma, ni siquiera tenía el mismo carácter, a pesar de que ellos tenían el Arca de la Alianza, como hemos escuchado la lectura de esta semana, o tenían el templo, el famoso templo de Salomón, que se hizo, se reconstruyó y se volvió a construir y todo esto. Ellos no tenían eso, no tenían a Cristo como ese mediador, ese intercesor. La intercesión de Cristo es única. Ningún santo, ni siquiera la Santísima Virgen puede compararse al grado de intercesión de Cristo, porque Él es el que restablece ese vínculo con el Padre. Yo siempre lo comparo con una analogía así. Antes nosotros estábamos como en un extremo de un puente y yo estaba en el otro lado del puente. El puente estaba roto por el pecado original. Cristo entra como piedra angular y restablece la comunicación del puente y nos da la oportunidad de tener esa relación las veces que sean necesarias con el Padre, porque Él es esa piedra que sostiene con su mediación, su intercesión, la oportunidad de poder salvarnos. Creo que esa forma de verlo ayuda mucho a entender qué es lo que hace Cristo y por qué solo Cristo puede hacerlo. No lo puede hacer ningún santo. Un santo puede interceder en tanto cuanto que toma nuestra oración y la presenta al Padre, o la presenta a la Santísima Trinidad, igual a la Santísima Virgen, pero la Santísima Virgen de una forma más especial, porque es la criatura predilecta a los ojos del Padre, que en ella se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de una forma que ningún santo a lo largo de los siglos ha tenido. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos ordenar nuestros amores con respecto al tema de la intercesión. Y vemos la importancia de esa mediación de Cristo como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el dato extra aparte del tema de la oración, ¿no? Pasamos entonces al punto número 6. Punto número 6 tenemos la oración en el sufrimiento. Esta es clave. ¿Por qué digo que es clave? Porque nosotros a veces, en medio de nuestros dolores, nuestras situaciones, muchas veces nos olvidamos de Dios y nos centramos en el dolor, en el sufrimiento. Sí, sé que es difícil, pero ahí nos vamos ejercitando. A veces hay dolores que nos dan que son difíciles, pero a veces no los ofrecemos al Señor. No los entregamos al Señor. Y por eso traje este punto número 6. La oración en el sufrimiento, no desde el sufrimiento, estando nosotros en el sufrimiento. Y esta oración le puse adicional la pequeña frase Getsemaní. Vamos a citar Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46.
Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 46. Si alguien encuentra el texto, puede leerlo si gusta, si no, nosotros lo leemos acá. 26. Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 46. Ok, yo la puedo leer. Ok. Agonía en Getsemaní. Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: quedaos aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Avanzó unos pasos más, cayó de bruces y se puso a orar así: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro: ¿con qué no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo, por segunda vez, se fue a orar diciendo: Padre mío, si no es posible que este cáliz pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Volvió y los encontró dormidos, vencidos por el sueño. Los dejó y volvió a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después fue a los discípulos y les dijo: dormid ahora y descansad. Ya llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, el que me entrega ya llega. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura tiene muchos puntos, muchos puntitos que tratar. Trataré de no desviarme mucho porque esta lectura siempre me trae muchas cosas a la mente. En este caso, hablaré principalmente de la oración desde el sufrimiento, como título, rescatando eso. Cristo ya tenía presente que su hora había llegado y se los menciona a sus discípulos, a los apóstoles en este caso. Le dice: oren conmigo, que el Espíritu está pronto. O sea, nosotros como personas somos una sustancia compuesta. El ser humano es una sustancia compuesta de materia y espíritu. Ese espíritu está siempre a disposición, pero la carne, la parte carnal de nosotros que ya está, digamos, voy a usar un término un poco crudo, defectuosa o corrupta por el pecado original, quedan esas concupiscencias. Y esas cuestiones hacen que seamos débiles. Y por eso lo encontraba dormido. Eso como primera instancia. Cristo, en medio de su sufrimiento, porque él claramente sabía lo que iba a pasar, cuál era todo lo que iba a pasar, la primera acercamiento al Padre es: Padre, aparta de mí este cáliz. Y uno se podría quedar así, porque muchos de nosotros hemos hecho una oración así, ¿no? Pedimos: Señor, mira, ayuda a esta persona que está enferma, quítame esta enfermedad, quítame este dolor, quítame. Pero olvidamos esta parte. Pero que no se haga mi voluntad. Siendo Cristo verdadero Dios y verdadero hombre, le dice al Padre, a la primera persona de la Santísima Trinidad, que lo envía en obediencia, pero que no se haga mi voluntad. Como la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino que se haga la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Va donde los apóstoles. Aquí hay un dato importante. Los encuentra dormidos y le dice: oye, despiértense, oren. Necesito de su ayuda. Cristo, en su parte humana, necesita de su ayuda. Yo estoy a punto de entrar en agonía. Yo sé lo que viene, tengo miedo, necesito de su apoyo, sosténganme. Y no está mal, porque su parte humana le indica esto. Él vuelve nuevamente al Padre a orar. ¿Y qué es la sorpresa? Y esto es interesante, quiero que se queden con esto. Esto es
algo apologético lo que les voy a mencionar ahorita. Vuelve por segunda vez a poner la misma intención. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, por segunda vez. La oración es simple, la Escritura lo dice. Él vuelve y ve a los discípulos dormidos y regresa nuevamente a donde estaba orando. Y por tercera vez repite las mismas palabras. Pero las palabras que repetía no las decía por decir, como a nosotros nos pasa en muchas ocasiones, y me incluyo yo, y me pongo en primer lugar en esta situación, que cuando hacemos un rosario, hacemos una coronilla, comenzamos a repetir palabras por repetir y no las meditamos. Pero cuando esa palabra, aunque las repitiéramos, tendrían una intención de pedirle al Señor, como y Cristo lo hizo: Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso cambia el sentido, porque yo me apropio de esas palabras. Incluso, y esto, miren, yo no sé si ustedes lo habían tomado en cuenta, pero aparte del Padre Nuestro, esto es una gran oración. Detenerse en un momento de debilidad, en un momento de enfermedad, en un momento de no saber qué hacer y decirle al frente del Santísimo, parado afuera de la iglesia si está cerrada: Señor, si es tu voluntad, aparta de mí este cáliz, pero primero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí es donde nosotros entramos en esa comunión perfecta, porque digo: Señor, yo necesito que me quites esto, pero si tú crees que esto me conviene a mí, déjalo. En pocas palabras es lo que yo estoy diciendo. Si esto me conviene ahorita para purgar algo que estaba haciendo mal, o para buscarte más, o amarte más, o aferrarme más a ti porque quieres que tengamos una relación más íntima, entonces es el punto. Por eso hablamos de la oración en el sufrimiento y no desde el sufrimiento. Al final regresa nuestro Señor allá y se les presenta, le dice: despiértense, descansen. Bueno, primero le dio descansen, cuando fue a repetir por tercera vez. Después vuelve y se levanta, vaya de ellos y le dice: vamos arriba, que mi hora ha llegado. El que viene a entregarme está en marcha. O sea, ya sabía quién era, cómo iba a llegar. Por eso es que cuando él ve y Judas le da un beso, le dice él a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, con este gesto, un gesto fraterno, que para el judío en esa época era un gesto fraterno, con gesto de fraternidad, una señal de fraternidad: tú me entregas a estos. Espero que esta lectura, más allá de causar algunas, voy a decir la palabra, algunas aristas que a veces nosotros no podemos comprender, nos sirva en este momento para hacer esa reflexión profunda de cómo nosotros estamos orando. Ser agradecidos en la oración es importante, pedir también es importante, insistir, pero no dejar de pedir que se haga la voluntad del Señor en cada una de nuestras peticiones, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, así como Cristo lo hizo. Ahora nos dirán: no, pero es que Él es Cristo. Nosotros somos cristianos. Nuestra idea, cristianos católicos, la idea de cristiano católico es configurarnos con Cristo y nosotros debemos imitar al Maestro. Esto es una clara enseñanza que queda dentro del Evangelio de Mateo, que debemos imitar o esforzarnos en imitar. Ahí viene la otra palabra del Evangelio que dice: esfuércese por entrar por la puerta angosta, por la puerta pequeña, por la puerta estrecha. Ahí es donde esas cosas comienzan a ganar mérito. Y ahí es donde el sufrimiento tú lo ofreces como una ofrenda agradable junto con los méritos de Cristo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Perdón, aquí quería agregar, cuando Manuel usó la palabra apologética, esa palabra no siempre es muy conocida, porque hoy en día por lo menos se usa mucho en el ámbito se usa mucho en las redes sociales, se usa mucho con esto que se ha empezado a levantar entre lo que cree el católico y lo que creen las demás religiones. Y la palabra apologética, definiéndola de una manera como más comprensiva o más reducida, es lo que es la defensa de la fe. Y esto aplica para cualquier fe, desde cualquier fe, pero es eso, la defensa de la fe. En el caso de nosotros católicos, la defensa de la fe, como Manuel lo dijo en ese puntito que tocó, es esa importancia de cómo se menciona allí:
y repitiendo las mismas palabras, que es algo que el católico es acusado. Ustedes oran y todo hacen vanas repeticiones porque repiten y repiten ese Padre Nuestro, repiten ese Ave María, pero no es el punto ahora, lógicamente, de ir a pelear con ningún hermano no católico, sino que eso refuerza nuestra fe, refuerza lo que la Iglesia siempre ha enseñado, que no son vanas repeticiones. Por eso es que debemos esforzarnos en siempre tratar de pedirle a Dios hacerla desde nuestro corazón. No siempre va a ser posible porque somos seres humanos y fallamos y nuestra mente muchas veces se va, pero siempre pedirle a Él que nos ayude a apropiarnos de estas oraciones que Él nos deja. No sé si alguien quiere comentar algo, opinar algo, si hasta el momento vamos bien, ustedes me indicarán. Vas bien, Manuel, vas bien. Ok, continuamos entonces. Y aquí le voy a dejar otra tarea. Esta tarea le invito a hacerla porque ya yo la hice. Estos temas cuando a veces los organizo para darle un poco de sentido, me apoyo en varias fuentes, textos bíblicos, en el catecismo, algunos numerales que yo no he puesto aquí, que he buscado, pero bueno, para reducir tiempo. Pero este texto es importante, creo que deberíamos leerlo y hacer el esfuerzo por leerlo. Es específicamente el capítulo 17 de Juan. Léanlo todo. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y este es un evangelio que léanlo con calma. Si lo leen un poco rápido, léanlo 2, 3, 4 veces. Y traten de ver lo que más les llame la atención. Luego vean qué dice este capítulo para mí, qué me trae a mí, a mi persona. Y luego traten de hacer una oración de este capítulo. Una oración en base a qué trae para mí, a mi persona y qué yo debo pedir. ¿Qué me dice el Señor en la Escritura? Pero antes de llegar a eso, antes les recomiendo hacer una oración, la que encuentren en internet sencilla, al Espíritu Santo, pidiendo esa asistencia para que nos ilumine en esta tarea. Es una tarea, sí, están libres de hacerlo también, pero el Señor, su palabra es viva y eficaz y siempre nos habla. En este caso, les recomiendo, aunque este texto no estamos en Semana Santa, es un texto que creo que puede aportar mucho con respecto a lo que hablamos anteriormente en el texto de Mateo. Todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, le dejo aquí la antesala a lo que van a encontrar. Padre, ha llegado la hora. Dentro de esto vamos a encontrar a un Jesús que ora dentro de este texto. Ora por sí mismo, ora por los apóstoles, o sea, por la comunidad, ora por la iglesia futura y es la gran oración de consagración, fundamento de la unidad eclesial. Por eso es que esta lectura se la recomiendo, es larga, ¿sí? No la vamos a ver acá, pero se la recomiendo que la vean desde esta óptica, como una oración por uno mismo, por los apóstoles, en este caso por la comunidad cercana, nuestro grupo parroquial, pertenecemos a un movimiento, a los lectores, a la Guardia de Honor, al Sagrado Corazón de Jesús, o al, bueno, etcétera. ¿Ustedes me entienden? Ajá, el de María, etcétera. ¿Me entienden? Por la iglesia, por toda la iglesia universal, en toda parte del mundo. También podríamos traspolarla a toda la humanidad también. Para no quedarnos encerrados en la burbujita del catolicismo, sino verlo para toda la humanidad. Y más en estos momentos que estamos viviendo geopolíticamente hablando. Por eso que puse aquí en la nota, es la gran oración de consagración, fundamento de la unidad eclesial. Pasamos entonces al punto número 8, ya con la tarea dada. No es obligatoria, pero sí se la recomiendo. Pasemos a un momento muy particular. Voy a darles el título de una vez. Dice, la oración en la cruz. Cita 2 versículos del mismo capítulo. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 46.
Lucas capítulo 23, versículo 34 y Lucas capítulo 23, versículo 46. Si alguien lo encuentra uno o el otro, me avisan y lo podemos ir viendo y compartiendo con todos. Lucas, capítulo 46. Lucas capítulo 23, versículo 34 es el primero, y Lucas capítulo 23, el mismo capítulo 23, ahora el versículo 46. Van a ser dos textos separados, ¿ok? Uno lee un versículo que sería el 34 y otra persona que lea el 46, dentro del mismo capítulo 23. Yo leo el primero. Vale. Y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echando suerte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Alguien tiene el versículo 46? Si lo tiene disponible, puede leerlo, si gusta. ¿Entiendes? Ok. Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno, este relato nos trae algo que menciona el Padre Nuestro. Y mencionamos a veces a la carrera en una misa. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero primero pedimos, perdóname mis ofensas, así como yo. Es como si tuviera, no hay una que está primero y después. Pedimos por eso, pero así como yo también lo hago con los otros. Y Cristo nos da esta clase en medio del sufrimiento. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí es cuando nos comenzamos a poner en paz. Si ven, todo esto es como una preparación. La oración de nosotros siempre tiene que ir en ese sentido. Preparándonos, pidiendo perdón, pidiendo al Señor que nos permita perdonar a los demás. Y en medio de todo esto, acciones de gracias, pidiendo por las demás personas y que se haga sobre todo la voluntad en nuestra vida y en la de los demás conforme a la voluntad del Padre. Pero también nuestra oración puede ser intercesión. En este caso como la de Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros no sabemos si lo que estamos haciendo en muchas ocasiones es bueno o malo, pero sí podemos pedir al Señor: Padre, perdóname porque yo no sé lo que yo hago. Y perdónalos a ellos también porque ellos no saben lo que hacen. Pero no en el mal juicio de hacerlo como desde la arrogancia, porque muchas veces tendemos a decir: ay Dios, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y uno lo hace de la arrogancia de decir: ay, yo sí sé. Yo sé porque yo soy más católico, soy el súper católico. Pero ahí se nos va la humildad y entramos en la soberbia. Así que cuidado cómo a veces formulamos esto y la intención. Porque realmente lo que importa es la intención. Porque podemos hacer todos los rosarios, pero nuestra intención no es la mejor. O simplemente no tenemos ninguna intención. Lo hacemos como una fórmula para pedir un milagro o lo que sea. O como si fuera una relación comercial, un trueque. Y la otra parte, que es una oración que muchos sacerdotes he escuchado, que recomiendan que tengamos presente al momento, en el momento de nuestra partida. Ahora nos vamos nuevamente al campo escatológico. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hubo un gran santo que está en la Sagrada Escritura que dijo una frase similar. ¿Qué santo es? Hablamos de San Esteban Protomártir. Él usó una frase similar, en este caso encomendando su espíritu al Padre, haciéndose eco de esta frase que se menciona ahorita en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Y también pide al Padre que perdone a las personas que lo atacan, haciendo una oración, pidiendo, y ahí viene el sentido, pidiendo no solo porque los perdonara, porque no sabía que, o sea, pidiendo perdón por sus atacantes, sino por realmente de fondo, podríamos decir, que pedía por la conversión de ellos. Ahí es cuando Cristo dice: oren por sus enemigos y los que le hagan mal,
Eso es lo que enseña el Evangelio de fondo también. Oren por sus enemigos y por los que le han hecho y le hacen mal, y le están haciendo mal. Oren por su conversión y su santificación. ¿Cuánto a nosotros nos costaría hacer una oración así? Orar por el que me cae mal, por el que me pone piedra en el trabajo, por el que me hace la zancadilla, el que va a hablar mal conmigo con el jefe, me anda disponiendo, o el que me trata mal en la parroquia, o el que me mira feo, o el que busca que yo siempre me equivoque para él sacar y decir, anda resolviendo. Incluso pasa entre los hermanos en una familia. Siempre hay un hermano que anda saboteando al otro para decir, mira, fue fulano, fue sultano, está mal, está así, así, así. Nosotros oramos por esa persona que nos cae mal y oramos por su conversión y santificación. Ahí es donde la oración, al igual que la oración desde el sufrimiento, gana mérito. Ahí es donde tú dices, chuleta, ¿cómo yo puedo orar por el que me ha hecho daño? Le traigo un ejemplo mucho más cercano a nuestros tiempos. San Juan Pablo II. Este señor recibe un disparo y él va hasta la cárcel a hablar con su ofensor y le dice, te perdono. Y es más, ora por este hombre y por su conversión. Le metió un tiro. O sea, esto no es una cosa de relajo. Y le tiró a matar. Pero el Papa, como vicario de Cristo, tiene que ser otro Cristo en medio de nosotros. ¿Y qué hace? Va y no le pide perdón, sino que le extiende el perdón. Tal vez lo haya confesado, no recuerdo, ahorita tendríamos que buscar para ver cómo fue el tema, pero lo que quiero decir es que va y se acerca a él, al enemigo, al que le hizo daño, y ora por esa alma. Otra gran santa, Santa María Goretti. Eso iba a decir yo también, pero yo dije, Santa María Goretti sufre un altercado con alguien que quería manchar su pureza, y ella no pierde la vida instantáneamente, pero tiene una larga agonía. Pero ella, en medio de su agonía, sabiendo que ese hombre le había hecho ese mal, ella pide en oración por él, para que sea santo, y dice, yo quiero verlo a él también en el cielo. No, creo que él mismo le dice. Ajá, sí, exacto. Te espero en el cielo. Te espero en el cielo, le dice. Vamos. Y así hay muchos otros ejemplos de santos y mártires que nos dan eso y se vuelven otro Cristo. Ahí es donde nos cristificamos en base al texto que acabamos de compartir. Por eso nuestra oración también tiene que ir orientada a esas personas que también nos hacen mal, pidiendo por su conversión, pero no desde el rencor, sino, chuleta, Señor, de repente está lejos de ti, pido por su conversión, que realmente la necesita. O tal vez que te conozca más, que se encuentre con alguien, no que sea yo, que sea otra persona, pues. Pero si tú me quieres usar instrumento, también me usa de instrumento, pues. Yo lo llevo al camino del Señor. Tener esa apertura. Eso es lo más difícil. Jonás fue campeón olímpico en eso. Jonás le dijo a Dios, esa gente de Nínive, yo le voy a decir que déjate de eso. Y salió huyendo. ¿Y qué pasó al final? Hasta lo hizo de mala gana. Pero no estaba en la actitud de él, sino en que Dios lo usaba como instrumento a él para pedir que ellos se convirtieran. Y solamente diciéndole, conviértanse que el Señor lo va a destruir, conviértanse que el Señor lo va a destruir. Nada más con eso, ya ellos... ¿Te acuerdas que había un santo, no recuerdo ahorita, de una de las novenas que hiciste, que decía, conviértanse desgraciados? Ah, ok. Ese era San Antonio María Claret. San Antonio María Claret tenía esa frase que él decía que si cuando iba al cielo, eso él lo comentó en vida, muy jocosamente dijo que él quisiera que Dios le diera la oportunidad de pararse en la puerta del infierno. Te dirán, Chuzo, pero ¿qué quiere hacer él? Él quería gritarle a la gente que estaba condenada, arrepiéntanse y conviértanse, desgraciados. O sea, y no le entiendan la palabra desgraciado en este contexto como una mala palabra, sino que entiéndanlo como que están fuera de la gracia de Dios. No tienen gracia. No entiendan como el desgraciado que tenemos como un insulto coloquial en nuestros días, sino que no estaban en la gracia de Dios. Pero en así se pudiera hacer eso, ellos no se iban a convertir. Bueno, pero a la larga nadie sabe si lo hizo. Eso, sí, puede que sí, puede que no, vamos. Pero lo que dice Ingrid es cierto, esa parte, ¿no? de la oración por nuestros enemigos. La oración que debe formar parte integral, no solo pedir por nosotros o por las personas que nosotros queremos, pidamos por nuestros enemigos, por los que nos hacen mal. Y esto no lo estoy inventando yo
Ustedes lo pueden buscar, está en la Biblia. Jesús lo dijo y lo mandó. Orar por los que nos han hecho mal. Oren por los que los critican, los persiguen y los odian. ¿Ok? Avancemos. Dice acá, cumbre del amor orante, en este caso Cristo en la cruz. La cruz es oración hecha vida. Jesús ora, perdona y así abandonándose totalmente al Padre. Con la oración final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no esperemos solo al momento de estar en ese momento que sepamos que ya no hay salida y que estamos a punto de partir, sino hagamos esta oración en la noche. Cuando nos vamos a dormir, no tengo tiempo para orar, estoy muy cansado. Me hago la señal de la cruz y digo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Duérmanse. No es que estamos diciendo que nos estamos muriendo. Estamos en un momento de fragilidad. Y solo el Señor es el que nos puede sostener en ese momento de fragilidad. Para nadie es prometido el día de mañana. Muchos de nosotros, no es por ser ave malagüero, no me malentiendan, pero no sabemos si mañana vamos a levantarnos. Encomendémonos al Señor en oración todas las noches. Si no tenemos tiempo para orar, hagamos la señal de la cruz, invoquemos a la Santísima Trinidad y digámosle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O qué ustedes opinan si cortamos aquí y hacemos otro sábado con los últimos 3 puntitos que faltaban? Sí, porque no quiero abusar de su tiempo. Y acá llevo el tiempo cronometrado, llevamos casi para hora y media. Ya es bastante lo que hemos conversado. Así que ustedes me dirán, se lo dejo abierto aquí a los presentes, ¿no? Mi parte está interesante, pero si no los puedo seguir acompañando porque me toca madrugar mañana. Claro, se entiende. La verdad, el tema es muy profundo. 2 horas no es nada para ese tema, honestamente. Sí. Podría ser hasta 2 sábados seguidos. O sea, mientras más profundicemos, mejor, ¿no? Exacto. Definitivamente orar por las personas que sentimos que nos ofenden, porque a veces todo depende de la interpretación de cada quien. Muy cierto. A veces hacemos cosas que ni se nos ocurre que a la otra persona le ofendió o le hizo sentir mal. Hacemos gestos o hacemos un comentario o algo que no es con la persona y puede que se sienta ofendido, o hacemos cosas que no es nuestra intención hacer daño, pero tienen un efecto en otra persona y pasa, ¿no? Entonces es como decían hasta con las parejas, que uno no debe acostarse con un resentimiento o un mal momento que hemos tenido como parejas, ¿verdad? Claro. Puede pasar que tengamos discordia en un momento dado o diferencias es la palabra, una diferencia en algo, y no debemos por qué acostarnos con ese sentimiento de que no me gustó lo que dijiste o cómo me lo dijiste, porque cuando nos acostamos así, no sé si les ha pasado, porque el corazón uno lo tiene como apretadito. Sí, claro. Digo yo, entonces así mismo pasa con los demás, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, hermanos, porque esto en general, orar por los enemigos. Enemigo es una palabra muy fuerte, Manuel. Sí. Para mi concepto, o sea, tú puedes tener una diferencia con alguien, pero sentir un enemigo es cuando ya tú sientes que esa persona sí te está haciendo cosas evidentes de que es para dañarte. Entonces, Dios nos libre de tener enemigos, pero pasa, o sea, no, en mi persona, o sea, en lo personal, me ha pasado, he tenido, de repente hay personas que no les agrada cómo es uno, cómo hace las cosas, lo que proyectas, o sea, no es intención hacerlo, pero sucede, no somos monedita de oro para todo el mundo. Exactamente. Pero una vez escuché a una joven en Instagram, ¿sabes? Como todas las redes sociales, es bueno para lo que uno quiere, ¿no? Uno tiene que sacar lo bueno de todo. Y una vez escuché a una joven que decía que ella, cuando se enojaba con alguien, era una molestia que le daba y no sé qué, y se ponía molesta y
y todo era un coraje con esa persona, mira lo que me hizo, y no sé qué. Entonces ella como que se desahogaba con su esposo, con su pareja. Y un buen día el esposo le dijo, ¿qué tal si hacemos un Ave María por esa persona que te hizo eso? Ujú. Entonces como que ella contaba que eso en el momento el esposo le cortó, porque normalmente cuando tú te quejas, una persona va a veces hasta añadir a tu enojo, a tu molestia. Exacto. Ujú. Y dice que la pareja le dijo, ¿qué tal si hacemos un Ave María por esa persona que te hizo mal? Ujú. Y dice que eso fue algo como instantáneo, que la sacó de tanto de su molestia, que desde ese día, cada vez que alguien le hace algo y de ella empieza a sentir esa molestia, ella se la Ave María. Ujú. Y que eso la ha salvado de tanto. Y si uno lo transporta al Padre Nuestro Ujú. o a una simple oración, como tú dices, porque no es solo lo repetitivo, el Padre Nuestro es una oración tan Completa. básica, pero tan completa, porque tiene todo, la alabanza al Padre, donde le decimos que es lo máximo, o sea, Ujú. tú eres lo máximo, eres lo principal, donde le pedimos, donde le damos gracias y donde pedimos no caer en la tentación, o sea, es la oración más completa que podemos tener. Sí, como dices tú, no la analizamos, pero es así. Exacto. De repente una oración sencilla, Señor, perdónalo, como decías hace un rato, Ujú. porque no sabe lo que está haciendo, Ujú. pero hazme a mí sentir o ayúdame a que no sienta yo nada por esto, o sea, Sí, como tú exacto. decías hace un rato, al Espíritu Santo, Ujú. esa oración que hacemos diario, o sea, yo trato de hacerlo diario y la he tratado de inculcarlo a los niños y a mi esposo. Espíritu Santo inculca en mí lo que debo decir, lo que debo pensar, lo que debo sentir, Ujú. lo que debo callar, porque en eso se basa todo. O sea, a veces queremos decir más allá, queremos sentir más de lo que debemos sentir, asumiendo cosas, y definitivamente la oración nos acompaña en el día a día. O sea, el que es de oración lo hace a cada rato, Ujú. a cada rato. Que si las laudes, que si las nonas, que si esto. O sea, hay Ujú. una infinidad de cosas que nos ayudan, pero más que nada el hablar con Dios, Ujú. el pedirle al Espíritu y al Señor, a Jesús, Ujú. que nos guíe, es una oración ya de salir. Así es. Sí, exacto. Así es. Acompáñame hoy. Entonces, pienso que van bien, me encanta el tema, no lo había visto como tal de las herramientas que das, de lo que tú aportas, con lo que buscas, lo que lees, y aparte las lecturas Ujú. específicas que buscas, nos dan todavía más fortaleza en que sí, todo está en la Biblia. La Biblia es una herramienta tan fuerte y que la tenemos en cierta forma Ujú. eh, desestimada porque no la agarramos todos los días, pero al hacerlo los sábados en estos temas que das, Ujú. nos ayuda más a conectarnos a ella. Y a Ujú. profundizar, a Ya profundizar Exacto. en el profundizar, verdad. exacto. Y no solo es que tú dices algo, porque tú fácilmente le puedes decir a una persona, miren, que tenemos que orar, que Ujú. tenemos que hacer, que tenemos que hacer. Pero al tú darle herramienta de las lecturas bíblicas, es es reforzar y afianzar y sentirnos aún más seguros de lo que estamos haciendo. Ujú. Sí, exacto. Entonces, yo les agradezco, o sea, de mi parte, porque no sé los demás que están ahí conectados. De mi parte les agradezco el tiempo que sacan para hacer todo este esquema, lo que tú haces de nutrirte, de informarte, de buscar, de llevar y traernos a nosotros los que queremos, porque es un llamado a muchos, pero sacar el tiempo, como bien dices tú, Ujú. y de cada uno, tal vez no vamos a estar corriendo, tal vez ves que de repente queremos buscar la lectura, pero nos perdemos entre las páginas, y bueno, el que lo encontró primero, pero estamos escuchando, Exacto. que es lo importante, estamos escuchando y te queda la noción y te queda, oye, no sabía que Ujú. eso estaba ahí. O sea, eso es lo valioso y que de mi parte pues te digo que sí, me gusta, pero la extensión ya sí no la puedo seguir. No Aparte se ya te quito preocupe. unos Sí, minutos. sí, no, no, Sí, tranquila. no Te se quitaba preocupe. bastante con mi Tranquila, se comentario, pero entiende. bueno, No, es tranquila, parte se entiende, gracias. de que sepan de que no es que
estamos callados, pero estamos aquí escuchando, analizando lo que dices. Y sí, bueno, son temas que no son para 2 horas. O sea, Exacto. Mucho más. Exacto. Así que bueno, de mi parte que si siguen, perfecto. Y bueno, ha sido bastante para mí la información de hoy, el compartir de hoy, la experiencia y lo que aprendemos, pues. Gracias. Okay. De nada. Gracias a ti. Termino complementando lo que comentó Iris con la siguiente frase, que puedo decir que más allá de una frase, es como una forma de caminar que uno adopta, y es la que tengo en varias de las partes que tengo en las redes sociales, que es todo lo debemos hacer para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Es una frase que les digo aquí en confianza, que nace de algunos santos, no es mía propiamente, no es de mi autoría. O sea, nace de una oración de un cardenal, nace de el cardenal Verdier, que es el que hizo la oración en antes invocando al Espíritu Santo. Nace también del pensamiento de San Ignacio de Loyola, con respecto a hacer todo para la mayor gloria de Dios. Y de otro santo que ahorita no recuerdo, pero la oración va más o menos intercalada en ese mismo sentido. Incluso de un beato, hablamos de un beato que hice una novena, que es el beato Santiago Alberiori, que también me ha servido mucho en mi caminar con respecto al tema de llevar esta frase a una expresión, no solamente una idea, sino casi convertirla como si fuera un estilo de vida. Y de eso se trata, ¿no? Se trata de más allá del compartir, ser instrumento de Dios para hacerlo así, para hacerlo todo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Así que pues nada, no sé si alguien quiere comentar algo y ya nos vamos despidiendo. Creo que es prudente cortar acá y ya continuaríamos Dios primero el próximo sábado. Si alguien quiere comentar algo más, pues bien puede hacerlo ahorita. Bueno, si no hay algún comentario adicional, ahorita creo que podemos cerrar con una oración, casualmente. Es muy breve, es muy breve, una oración que a mí en particular me gusta. Es una oración que creo que pueden también poner, hacer antes de dormir. Es una oración que es escrita, sí es de autoría de un santo, ya hablamos mucho de él, hablamos de San Ignacio de Loyola. Y en este caso es una oración de ofrecimiento a uno mismo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis y a vos lo torno. Disponed de ello a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y vuestra gracia, que ésta me baste. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Saludos y bendiciones a todos.